Buenas tardes, queridos oyentes de Tele Boyacá y del mundo. Bueno, porque aunque Tele Boyacá solamente se cubre el cable acá en la Comuna 5 y Comuna 6, por el canal YouTube de Tele Boyacá y el canal YouTube de Viva Palabra llegamos a todas partes del mundo, todas las personas que deseen vernos, contactarse con nosotros, acompañarnos en esta programación todos los lunes, la tarde de todos los lunes, bueno, excepto los lunes festivos, entonces nos toca el día martes a las 6 de la tarde. Hemos venido haciendo una seguidilla de entrevistas con los personajes que nos acompañaron en el Festival Internacional de Cuentería Entre Cuentos y Flores, nuestros invitados nacionales e internacionales. Y hemos llegado a un personaje también bastante bello, bastante importante en todo este proceso de la narración oral, no solo de España, sino que ya vamos a ver cómo nos toca con este personaje la narración oral de todo el mundo, podríamos decirlo, o al menos de otras partes muy fuera y muy lejos de España. Tenemos entonces con nosotros a la narradora Ana Griot. ¡Bravo! Bienvenida, Ana, ¿cómo has estado? Muy bien, encantada de estar aquí en este lugar de gente tan escuchadora que es Medellín, en este festival Entre Cuentos y Flores. Qué bien, muchas gracias por tu participación, por tu presencia. Ya habíamos tenido a Ana en otras ocasiones acá en la ciudad de Medellín, pero esencialmente en el tema de Fiesta del Libro. No habíamos tenido el placer de tenerla en el festival, viendo todas sus presentaciones, sus charlas y sus talleres. Ana, en los talleres nos hablabas un poco acerca de esa experiencia africana. ¿Qué valor puede tener para unos narradores, para una narradora europea, española y para los narradores latinoamericanos de Colombia, de Medellín, conocer esta experiencia de la narración oral africana? Bueno, yo creo que un poco en África pasó lo que ha pasado aquí también. Había un montón de lenguas orales que no tenían forma escrita y de pronto llegaron los españoles e impusieron el castellano, que era una lengua también escrita, que ha ido colonizando los imaginarios de las personas que viven en este continente. En África sucedió exactamente lo mismo. La colonización que llegó a aprovecharse de todos los recursos naturales de África, como pasó en América, despojó a esta gente de su conciencia de que las poblaciones originarias eran gente con cultura, porque llegó la cultura de fuera a instalarse, esa cultura escrita, y como nuestros conceptos de la historia, de la religión, de las leyes, de la literatura y de las lenguas son escritos, porque historia es desde que hay testimonios escritos, lengua es cuando una manifestación comunicativa, oral, tiene documentos escritos, una religión lo es cuando hay un texto sagrado, una comunidad tiene leyes cuando hay un corpus escrito de leyes, todo está concebido desde nuestra visión, desde nuestro prisma del primer mundo, un primer mundo escrito, y por lo tanto desposeemos o despojamos a esas poblaciones, a esa gente que vive en esos lugares donde llegamos, de la posibilidad de considerarse humanos, porque no tienen literatura, no tienen lengua, sino dialectos, no tienen religión, sino supersticiones, no tienen arte, sino artesanía. Entonces hay como esta necesidad de resignificar todo eso, ¿no? Y de intentar escuchar a toda esta gente que tiene literatura, aunque no se escriba, que es oral. Claro, una literatura oral, aunque a algunas personas no les gusta ese término de literatura oral, pero que es tan importante y tan vital en este oficio que hacemos, ¿no? Porque a la larga pues también estamos incursionando nosotros en formas de literatura oral con un origen y una forma muy diferente a la que ellos tienen y demás. La publicación de estos textos de las comunidades africanas, ¿qué le puede aportar a la cultura de ellos y qué le puede aportar a la cultura nuestra? Bueno, yo creo que a nuestra cultura puede aportar mucho, porque ellos viven en sociedades de oralidad primaria donde la palabra
tiene un pozo, tiene una raíz y tiene una forma de estar que para nosotros ya lo tiene en función de lo escrito, ¿no? Lo escrito permanece, las palabras vuelan. Pues no, las palabras también tienen raíces y también permanecen en el imaginario de las personas. Entonces yo creo que conocer su gran tradición oral es muy útil para nosotros, sobre todo porque ellos mantienen valores en esos cuentos que en nuestras culturas o se han perdido o están a la baja, como por ejemplo el valor del anciano, de la anciana. La mayor parte de las personas que cuentan en esas comunidades son mujeres y son ancianas, sobre todo, ¿no? Ese valor de lo que tiene experiencia, de lo que ha vivido y por lo tanto tiene conocimiento y por tanto es libre y puede hacer que la gente también comparta. Esa gente que tiene memoria de lo que pasó en su pueblo y por lo tanto tienen esa capacidad como para enseñar a las gentes de las comunidades y que no repitan su historia, porque la gente que no aprende su historia la repite. Entonces tienen como también el valor de la escucha por excelencia, ¿no? Es gente que escucha y que sabe escuchar. Y también ese valor de lo comunitario frente a lo individual, ese soy porque somos. La gente en el norte de Senegal, la población Wolof, cuando se despide tiene una fórmula muy hermosa que es Ñufar, estamos juntos. Nos separamos pero seguimos juntos. Esa forma de ser comunidad que ellos tienen y que nosotros necesitamos para poder sobrevivir o nuestras sociedades acabarán aniquiladas y devoradas por esto que es el capitalismo y el individualismo. Estamos en una época en que las comunicaciones van muy de la mano de las necesidades de esas sociedades consumistas, de estas sociedades. Lo que pasa es que nosotros no la jalamos, sino que vamos ahí a la saga pegándonos a esta sociedad consumista y especialmente en las comunicaciones, donde hay todo un montón de cosas ya en las aplicaciones, en la inteligencia artificial, en las redes. ¿Qué hacen los narradores orales? ¿Qué carajos hacen estos tipos y estas mujeres ahí en medio de esa avalancha de comunicación y consumismo? Bueno, la civilización humana, los seres humanos existen desde que existen relatos. El fuego, el dominio sobre el fuego permite ampliar las horas del día a la noche, convocar a la comunidad en torno al fuego y construir eso que es esa comunidad a partir de esos relatos. Todos los cuentos maravillosos tienen la misma estructura y un personaje que tiene un conflicto se pone en camino. El conflicto no es personal, es comunitario, pero no va centrado en la consecución del logro, se detiene a encontrarse con el otro, con el que sufre también como él, y en ese encuentro con el otro, este ser que está construido desde la fragilidad, se revela como el donante, como el que tiene la capacidad para entregarle al que se ha puesto en camino el objeto mágico o el saber que le permite resolver el conflicto, reparar el daño, encontrarse con lo femenino y en ese encuentro con lo femenino recuperar su soberanía, porque nadie es soberano si no se encuentra con lo femenino. Lo femenino tampoco es soberano si no se encuentra con lo masculino. Entonces todo eso configura nuestros cuentos tradicionales. De hecho hay una antropóloga que dice que en el comienzo de los tiempos los hombres y las mujeres eran carroñeras. Cuando llegaban especies mucho más preparadas que nosotros para cazar, el ser humano llegaba con su piedra tallada, con su sílex y pum, golpeaba el hueso y sorbía el tuétano, que es la primera alimentación carnívora que tenemos. No porque hayamos nacido vegetarianos, sino porque no sabíamos cazar y no teníamos útiles para ellos. En este momento en que el ser humano era depredador, se revierte en el momento en el que se congregan en torno a ese fuego y se construye esa comunidad contando cuentos. Esos cuentos donde el otro no es el que te asesina, el que te secuestra, el que te roba la esposa, el que te roba el puesto del trabajo, etcétera, etcétera, sino el que te ayuda. Y esa confianza en que el otro es el que te ayuda, que es lo que transmiten todos los cuentos maravillosos que cuentan las mujeres de todas partes del mundo, construyen esa conciencia de que el otro no es tu enemigo, sino es con el que construyes, con el que colaboras. Y en este encuentro, en este descubrimiento que sucede en los cuentos, en estos cuentos que se siguen todavía hoy contando, que los cuenteros y las cuenteras seguimos contando, se descubre que el otro no es un peligro, sino es aquel con el que estar mano a mano. La fuerza del individuo se suma a la fuerza del otro individuo, en la fuerza de lo colectivo. Y gracias a la fuerza de lo colectivo, el ser humano, una especie muy poco preparada para sobrevivir en la cadena evolutiva, hemos conseguido ser, para bien o para mal, los reyes de la creación. O sea que si estamos aquí todos, es
por los cuentos. El día que se dejen de contar los cuentos, tradicionalmente en las sociedades, en las comunidades, que los cuenteros dejemos de avivar esos cuentos en las sociedades donde ya no hay oralidad primaria, nos habremos extinguido como especie. Muy bien, amigos, ojalá tuviéramos acá programas largos, eternos, pero ustedes estuvieron viendo el Festival Internacional de Cuentería, bueno, muchos de ustedes, otros seguramente no, pero por eso les vamos a traer acá un pedacito del festival con este cuento de Ana Griot. Recibámosla con un fuerte aplauso. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial. Mi nombre es Ana Griot y vengo de España. Y les traigo mares, porque la fuerza de los cuentos es tal que son capaces también de traer el mar aquí a Medellín. Vengo con este instrumento que se llama pandero oceánico, que es un instrumento africano que usan los griots cuando la gente muere. Cuando un adulto va a morir, tocan este instrumento para recordarle al que se va cuál es su destino final, regresar al vientre de nuestra madre, la mar. Y este es un mar que tenemos al este de la península ibérica. Calentito, tan calentito que a veces parece pis. Y a veces huele a pis. Se llama el mar Mediterráneo, el mar en medio de las tierras, ese mar que nos une y nos separa de África. Y aquí en este mar hay un pueblo que no le dejan ser pueblo, los palestinos. Y los palestinos cuentan cuentos, ellos, en teatro. Ellos cuentan en teatros, cuentan cuentos de santos, hagiográficos, cuentan leyendas, cuentan cuentos novelescos. Y ellas también cuentan. Ellas también son narradoras profesionales. Pero no cuentan de día, cuentan de noche, porque creen que la narradora que cuenta de día, el dinero se le puede convertir en chatarrilla. Que por eso las narradoras que contamos con niños no llegamos a final de mes. Ellas cuentan en la intimidad de sus casas, en los patios en verano y en sus cocinas al calor de la lumbre en invierno. Y tienen un rito para empezar a contar porque ellas creen que el momento de los cuentos es un momento mágico, que puede pasar de todo. Puede pasar que te enamores del de al lado, puede pasar que te desenamores del de al lado, puede pasar que te acuerdes de un amor que tuviste hace 30 años o 15 y le mandes un WhatsApp. Puede pasar hasta que te salgan cuernos, cachos, sobre todo a las que os habéis dejado el esposo en casa. A ver, poneros en situación. Yo soy la narradora de Yefrilles, ellas cuentan la Yefrille, el cuento maravilloso de tradición oral palestino. En la Yefrille, la palabra Yefrille está emparentada con la palabra otoño y la palabra menopausia, porque ellos y ellas creen que las mujeres llegadas a la menopausia tenemos derecho para contar lo que nos dé la gana. Y las que no, pues también. Así que poneros en situación. Hace calor, estamos en el patio de mi casa, ha oscurecido, soy la narradora, llego y formulo mi pregunta. ¡Hey, los que me oís hablar! ¿A dormir o a contar? ¡A contar! Bueno, los de aquí no van a tener cuernos, los de allá, todos. Repito la pregunta para daros una segunda oportunidad. ¡Hey, los que me oís hablar! ¿A dormir o a contar? ¡A contar! ¿Y cuántas veces fue en la antigüedad del tiempo una mujer que no se quedaba embarazada? Y fijaos que lo intentaba, ¿eh? Lo intentaba día sí, día también. Día sí, día también. Un día que su marido venía con un hígado de cordero
para hacer encebollado para la cena, la mujer cogió el hígado y dijo, mira marido, que si Alá me da una hija, aunque sea como este hígado, que yo la voy a querer igual. Y no hay como desear las cosas para que se cumplan. Al cabo de 9 meses la mujer parió. ¿Y sabéis qué parió? Parió una hija, la que quería una hija. Os preguntaréis que cómo sabía ella que era hígada y no hígado. Pues veréis, parió un trozo blandurro y sanguinolento de carne de hígado, pero Alá se la había mandado con 2 pendientes, 2 perlitas, una a cada lado, para que supiera que era hígada y no hígado. Y ya sabéis cómo somos las madres. La puso en un plato de porcelana blanca con flores azules y la colocó en la alféizar de la ventana más alta que había en su casa para que no se la comiera un gato. Y le puso nombre. Le puso Yalyuta, que traducido del dialecto árabe palestino quiere decir hígada. Porque si tienes una hija no le vas a poner Remedios o Carmen o Rebeca, y se nota que es una hígada. Y Yalyuta comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer en su plato. Y cuando era un hígado adolescente, habló, porque ella hablaba, tenía un plieguecito de carne de hígado y un poquito lengua y hablaba. Y le dijo a su madre, madre, que quiero ir con las chicas del barrio a coger malvas. Porque en aquel barrio de la Palestina pacificada, todas las niñas y las jóvenes salían de su casa al atardecer a coger malvas con su cesto. Y luego con las malvas hacían sopa de malvas para cenar. Y Yalyuta, adolescente, quería ser una chica como cualquier otra. La madre la miró y le dijo, hija mía, ¿a dónde vas a ir tú con esa pinta si tú eres solo una hígada? Porque hay que ver las madres cuando se ponen sinceras como son, ¿eh? Pero Yalyuta se empeñó y la madre dijo, pues que sea lo que Alá quiera. Le puso un pañuelito porque ella era hígada pero musulmana. La metió dentro de la cesta y la puso a la puerta de la casa. Y las chicas del barrio que la conocían de charlar con ella desde la ventana se la llevaron a coger malvas. Y cuando cayó la noche, la llevaron a la puerta de su casa. Dejaron allí el cesto con la Yalyuta lleno de malvas y llamaron a la puerta. La madre abrió la puerta y cuando vio allí a su hija Yalyuta, que no se la había comido un gato, entró una alegría. Así que la cogió y la metió dentro de casa. Y Yalyuta le dijo, ¿ve usted, madre, como con un poquito de ganas todo se puede? Así que a la madre no le extrañó que al cabo de unas semanas Yalyuta le pidiera 1 litro de colonia para lavarse el pañuelo. Pero la madre rezongó, que las madres son de mucho rezongar. Le dijo, ¿para qué te quieres tú lavar el pañuelo si tú no vas a parte ninguna? Pero Yalyuta le dijo, ay madre, déjeme usted que me lave el pañuelo. Y la madre le compró 1 litro de colonia, Yalyuta se lavó el pañuelo y después ¡pum!, tiró el agua de lavar por la ventana. Y en ese momento pasaba por la puerta de su calle un príncipe, a caballo. Y le cayó el agua de lavar encima. ¿Sabéis cómo se llamaba el príncipe? A ver, que os he dado un par de pistas, ¿eh? Palestino, y por lo tanto musulmán. Y le cayó el agua de lavar encima. ¡Muhammad! Lo habéis pillado, ¿eh? Y este era el príncipe, pero pensaba, porque los príncipes de los cuentos piensan en algo más que en enriquecerse. Y pensó, si así huele el agua de lavar, ¿cómo olerá la chica que se lava con este agua? Porque no le cupo ninguna duda de que aquel agua era de chica y no de chico. Y le entró así un para arriba y para abajo, que volvió a la casa de su madre, de la sultana, y le dijo, recoge el lecho de la felicidad y tiende de la amargura, que para tu hijo Mohamed ya no hay remedio ni cura. Esto traducido al leonés, que somos gente de poca palabra porque hace mucho frío en León, en invierno podemos tener 12 grados bajo cero, es me he enamorado. Ellos son más amplios de palabra, así como ustedes, porque hace más calor. Pero oye, la madre lo entendió. Si hubiera sido una madre de León no se habría enterado. Y le dijo, ¿de quién te has enamorado, hijo mío? De la hija de fulano y menganilla, pero si fulano y menganilla no tienen ni hijos ni hijas, que todo el mundo sabe que ella es estéril. Pero el príncipe Mohamed amenazó con que si no se le traía a la muchacha, se metía en la cama malito. Y los príncipes de los cuentos son mucho de meterse en la cama malito si se les lleva la contraria. Así que la madre, viendo que se quedaba sin descendencia, dijo, ¡hala!, que me voy a buscarla. Y se fue a buscarla. Y cuando llegó al lugar que le había indicado su hijo, subió y llamó a la puerta. Y cuando la madre de Yalyuta la vio por la mirilla, se llevó una alegría. La sultana, llamando a su puerta. Así que cogió lo más valioso que tenía, la cazuela en la que cocinaba,
la puso con la boca para abajo para que no se le metiera el culo a la sultana por la boca de la cazuela. Cogió otra más pequeña, por esto de las jerarquías, la puso también con el culo para abajo, con la boca para abajo, y abrió la puerta. Y la sultana entró y se sentó en la más alta. Y la madre de Yarjuta se sentó en la más baja. Y empezaron las dos mujeres a hablar. ¿Qué? ¿Tienes tú una hija?, preguntó la sultana. Sí, dijo la madre de Yarjuta, más guapa que el halo de la luna. A todo esto la Yarjuta estaba en lo alto del alféizar de la ventana más alta de su casa, en su plato de porcelana blanca, con flores azules, haciendo blum, 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 blum. ¿Y me la darías como esposa para mi hijo el príncipe Mohamed?, dijo la sultana. Pues claro, claro, nada deseo yo más en este mundo que emparentar con una sultana. Pues ea, tráela que me la llevo, aseguró la sultana. Entonces la madre la miró y dijo, está en casa de unas primas, mañana te la llevo. Y la sultana se marchó con la promesa de que al día siguiente le seguiría entregada la muchacha que su hijo amaba. Y cuando se hubo ido, la madre de Yarjuta se dio cuenta de que se había pasado 4 pueblos, porque hoy en día los príncipes ya no se casan con princesas. Mirad el nuestro en España, ahora rey, casado con una periodista. Pero hígado no es. Es un poco callo la Leticia, pero hígado no. Así que la madre, no sabiendo qué hacer, decidió ir a los baños públicos, porque en el mundo árabe todo se resuelve en los baños públicos. Que tienes un problema y te han echado de tu trabajo, a los baños públicos. Que te ha dejado tu novia, a los baños públicos. Así que la madre le puso el pañuelito, la puso en el plato de porcelana blanca con flores azules y la llevó a los baños públicos. Y la dejó así para adentro para que no se la comiera un gato. Y se volvió para su casa. Pero le entró así como la culpa y le dijo a su marido, mira marido, mañana después de desayunar vamos a buscar a la niña, y nos la traemos a casa y que sea lo que la quiera. Resulta que la Yarjuta se quedó allí en los baños públicos y pasó por la puerta de los baños públicos ¡un príncipe! El príncipe de los jeans, que no son unos pantalones vaqueros, son unos genios del Islam, y este estaba enfermo de una extraña dolencia y sus hermanas, no sabiendo qué hacer, lo habían llevado a los baños públicos. Y cuando pasó por la puerta y vio un plato de porcelana blanca con flores azules y encima una hígada con los pendientes de perla, el pañuelico, quejándose en perfecto verso palestino, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Le entró una risa que por poco nos hace pis. Y no hay como reírse de las cosas para curarse. Aquel príncipe de los jeans se curó. Y cuando sus hermanas fueron aquella tarde a visitarlo, lo vieron que parecía que jamás había estado enfermo. Y le preguntaron que cómo se había obrado el milagro. Y el príncipe de los jeans llevó a sus 7 hermanas a la puerta de los baños públicos. Y allí estaba la Yarjuta, en su plato de porcelana blanca con flores azules, con su pañuelito, con pendientito. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Y las 7 hermanas decidieron cada una hacerle un regalo. Yo te doy mi largo pelo, dijo la primera. Y a Yarjuta, la hígada, le salieron pelos por todas partes. Yo te doy mi altura, dijo la segunda. Y Yarjuta se volvió un hígado de 1,80 m y peludo, que daba susto verlo. Yo te doy mi blancura, dijo la tercera. Y Yarjuta se volvió un hígado peludo de 1,80 m y blanco, que parecía un hígado enfermo. Yo te doy mi cuerpo, dijo la cuarta. Y Yarjuta tuvo un cuerpo de mujer. Yo te doy mi elocuencia, dijo la quinta, que es el arte de decir palabras hermosas. Y Yarjuta abrió sus labios, y de ellos salieron palabras hermosas. Yo te doy mi largo cuello, dijo la sexta, y Yarjuta tuvo un largo cuello. Yo te doy mi ternura, dijo la séptima, y Yarjuta tuvo un semblante y una mirada tierna. A todo esto, la madre al día siguiente, nada más desayunar, le dijo a su marido, venga, alístate, que nos vamos a buscar a la niña y que sea lo que la quiera. Y allá que se alistaron y allá que se fueron a los baños públicos a buscar a Yarjuta. Y nada más llegar allí a la puerta de los baños públicos, vieron un plato blanco, de porcelana blanca con flores azules y encima sentada una chica, con un pelo largo que le llegaba hasta la cintura porque estaba sentada. Bueno, le llegaba hasta el suelo porque estaba sentada, quiero decir. Una blancura, una ternura, 1,80 m le calcularon de estatura. La elocuencia no se la vieron porque estaba callada, pero la madre dijo, uy, esto debe ser de elocuente. Y la madre la reconoció. ¿Sabéis por qué?
no por el plato, porque el plato lo había sacado ella con unos puntos del detergente. Pero aún así preguntó, ¿eres tú Yalyuta? Y Yalyuta contestó, sí, madre, fijaos que lo cuente. Y la madre tomó a Yalyuta de su mano y se la llevó al palacio del príncipe Mohamed. Llamaron a la puerta y el príncipe Mohamed abrió la puerta y tomó a Yalyuta de su mano y la introdujo en su palacio para hacerla su esposa. Y vivieron en el placer y en la dicha, y que Alá os dé a todos y a todas buena vida. A ver si sabéis qué mar es este. El mar muerto puede ser, sí. Puede ser el mar Zanares, que es el que tenemos en Madrid, que nos suena. Pero este es, en este cuento, el océano polar ártico. Un mar que está debajo de una enorme capa de hielo. Aquí en este lugar viven los inuits, también llamados esquimales. Cuando llega el invierno polar, se reúnen dentro de esos úteros que son los iglús, en torno al fuego. Las mujeres comienzan entonces a curtir las pieles de foca que se cazaron durante la primavera. Y en torno a ese fuego, reunidas, comienzan a contar historias. Historias que hablan de qué es eso de ser mujer. Y esta es una de ellas. Cuentan entre los esquimales que había una pareja de ancianos que deseaban tanto, pero tanto, de tener una hija, que ya muy mayor ella parió. Y aquella hija tan deseada se convirtió en una niña consentida. Todo lo pedía a gritos y todo le era entregado. Y aquella niña caprichosa creció y se convirtió en una mujer caprichosa. Todos los jóvenes que pasaron por la boca de su iglú, todos se vieron despreciados, porque a ella le parecían poco. Ella quería un hombre perfecto. Su padre comenzó a preocuparse pensando que pronto faltarían y ella se quedaría sola en aquella inmensidad helada. Pero un día en que estaban dentro del iglú, se abrió la manta que cubría la boca del iglú y entraron dos hombres. Dos hombres con el pelo blanco, dos hombres con el pelo del pecho blanco, dos hombres con el pelo de los brazos blancos. Dos hombres que se sentaron frente al fuego, miraron al padre, miraron a la hija y le dijeron al padre, «La queremos como esposa, los dos». Y el padre miró a los muchachos y luego miró a su hija, que miraba a aquellos dos hombres así. «Padre, que me gustan los dos». Y el padre dijo, a ver. A las mujeres eligen uno y casi siempre les sobra. ¿Y tú quieres dos? Pues con los dos ha de ser o con ninguno será. Y el padre pensó que estaría mejor casada con aquellos dos hombres que sola en aquella inmensidad helada. Así que se la entregó a aquellos dos hombres. Y cuando salieron del iglú, aquellos dos hombres, su recién adquirida esposa, ella pudo ver como ellos se ponían su piel de oso polar y se dio cuenta de que se había casado con dos osos polares. Y a veces pasa que te casas y descubres que te has casado con un animal. O con dos. Ellos comenzaron a correr clavando sus uñas en el hielo y ella comenzó a correr detrás de ellos calzadas con sus mocasines de piel de foca. Uno de ellos levantó su zarpa y descargó un pesado golpe sobre la capa de hielo que se abrió y se metió dentro del agua a pescar. Y el otro estaba ahí cuando vio que allí estaba su mujer, así que la tomó de la mano y la metió dentro del agua helada. Ella sintió cómo sus músculos comenzaban a congelarse y vio que sus dos esposos se dirigían nadando hacia una grieta que había en el hielo y hacia allá se dirigió, nadando a toda velocidad. Pero cuando llegó... En Dulce Artesana, Café y Repostería Artesanal, convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en la carrera 43, número 5832.
Contar.